Muy bien, señores, ya estamos aquí con la mesa. El señor Gabriel Morini, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Noelia Barral Grijera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Iván Jagroski, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bomba. Contanos un poquito de dónde viene esto, cómo llega, bueno, lo que sepas, Bueno, Gabriel. estos son fragmentos de lo que se ha obtenido como pericia del celular de Darío Nieto. Recuerdan ustedes, el juez Federico Villena, en el marco de la investigación de espionaje ilegal, lo que hizo fue geolocalizar y pinchar con escucha directa el teléfono de Nieto 3 días antes de proceder al allanamiento. El día del allanamiento, Nieto llega personal de la policía y lo que hace es atrincherarse dentro de un auto y empezar a borrar parte del material ante el temor de que lo detuviesen, según él mismo afirmó. ¿Ahí es cuando borra el chat con Magdalani, por ejemplo? No te sabría decir en qué momento Eso lo dirá la hubo pericia. uno. Es más, todavía no se sabe cómo, si ese chat se borró, lo borró él o lo borró el interlocutor de la conversación. Claro. Poner borrar para todos. Cuando estaba ya el teléfono no en poder de Nieto. Digamos, son aspectos a considerar dentro de la pericia completa. Estamos hablando de muchísimos contactos, muchísima información recuperada y obviamente un peritaje que tiene que ser exhaustivo respecto al uso no en los últimos días, sino mucho más atrás. Este es un pedacito lo que ha trascendido. No, te diría, es un fragmento. Sí. No digo que haya más fragmentos que tengan mayor peso probatorio o no, sino que es apenas uno de los datos que surgen de cualquier teléfono. O sea, si analizan tu teléfono, el mío, el de cualquiera, van a tener algún fragmento de conversación. Yo no sé si alguien yo he visto por el tema de Nisman lo que son las pericias. Son muy complejas las pericias sobre los teléfonos. Y no es que en 5 minutos que saca la información. Se va produciendo como oleadas de información a medida que avanza la pericia. Hay una parte de lo que se mostró ayer en C5N que corresponde al bloc de notas. Bloc de notas viene a ser como, viste, el que tenga algunos modelos de teléfono tiene más facilidad para interactuar entre lo que son los chats y el bloc de notas. ¿Para qué? Para guardarte como ayudamemorias respecto de algunas conversaciones. Y para gente que sabes qué hace, en líneas generales, borra el contenido. Claro, esto no lo borras, lo guardo ahí. Esto lo guardás en una nota, digamos. Parte de eso es lo que forma parte, evidentemente, del exhaustivo peritaje. Pero me quiero referir a 2 noticias importantes referidas a este tema que han despertado la atención de la justicia. Es decir, por un lado, el pedido del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, referente a la comunicación de Marcelo D'Alessio y Darío Nieto, en la cual hace referencia a que frente al fiscal Stornelli hay alguien que interesaba a Mauricio Macri. Ese punto 1. Punto 2, el fiscal Policita, que está en la causa Vicentín. ¿Qué es lo que pide? Todo lo referido al tema de préstamos, cómo se había activado ese intercambio informal en el cual le decían no lo presentes a la sindicatura, no presentes a la SIGEN, que pase por otro lado porque si no van a estar complicados. Están hablando de cronologías que pueden ser idénticas a las maniobras que están investigadas. Ahí hay un delito. Y bueno, sí, Si yo te digo, dale el préstamo y salteate los controles, es un delito. Ahora yo te digo, lo que ocurrió ayer es el eslabón perdido que puede unir D'Alessio, cuadernos, espionaje ilegal y Vicentín. Ah, la pelota. Y sí. ¿Y dónde se unen todos? ¿El Mauricio Macri? En el celular de Darío Nieto. Claro. Ahí tenés también por qué Juntos por el Cambio, el PRO particularmente, saltó con tanta vehemencia a defender a Darío Nieto cuando apareció en el centro de la investigación. O sea, no estaban defendiendo a Darío Nieto. Estaban defendiendo a Macri. Claramente. Claro, a ninguno de los otros exfuncionarios que están Les siendo importó. investigados. De hecho, pidieron la nulidad del allanamiento, la nulidad de la apertura del teléfono y la nulidad de la pericia. O sea, todo esto es factible de ser anulado con el paso del tiempo si es que tiene éxito la estrategia de la defensa. Ahora bien, recuerdan ustedes que a este teléfono no hubiésemos llegado si el juez Villena no lo secuestraba y no hacía ese seguimiento. Absolutamente. Otro de los puntos, nosotros lo comentamos un domingo. Una semana, no me dura esta semana, dijo Mauricio Macri respecto de Villena en aquel momento. Sí. Ocurrieron un montón de cosas adicionales a la situación. Cambió la causa Pero después. lo dijo después del secuestro del teléfono. Después del secuestro del teléfono. Sí, no fue Macri el que, más bien te diría que fue un interno oficialista que terminó corriendo a Villena del
recibió una mano increíble en ese sentido. Pero digo, Macri salta con este avance, Sí, claro. no con el anterior. No, la con los reacción es anteriores. por este el allanamiento. avance, claro, en el celular de Darío Nieto. Este fue la el reacción punto. del expresidente. Comunicado, reacción del expresidente, reacciones de otros exfuncionarios que se acercaban a Lomas en aquel momento, muy preocupados respecto a su eventual complicación. ¿Te acordás que Darío Nieto daba entrevistas televisivas, se decía que tenía temor de ser detenido en aquel momento? Bueno, toda una serie de cuestiones que después se gatillan las detenciones sobre el grupo Super Mario Bros. Y sobre otros, y sobre Susana Martinengo, y ocurre lo que ya sabemos. Esta parte de la causa, el celular de Darío Nieto, puntualmente está en Super Mario Bros., en Lomas de Zamora. En esa parte de la causa que todavía no vemos despertar o no vemos el hilo de continuidad respecto a dónde se quedó cuando desplazaron al juez y pasó al otro juzgado, sino la que se activó muy fuerte fue la causa Instituto Patria, que era la causa que estaba delegada en el juzgado 2 de Lomas de Zamora. Pero es otra. Pero es otra. Pero lo importante es que ya tenés un juez y un fiscal interesados en esos contenidos. Esos contenidos están en Lomas. Esos contenidos pueden alimentar la causa Vicentín y la causa de D'Alessio. Claro. Con lo cual vos tenés ahí un panorama que se va complicando muy seriamente, más allá de la causa de espionaje. Claro. Esto excede la causa de espionaje. Sí, que sería la tercera información donde se borró el chat con, Y te puedo con Mascherano. te puedo decir un cuarto Sí. solamente Dale. y corto con esto. El fiscal Stornelli ayer pidió que la causa de espionaje de Loma de Zamora pase a Comodoro Pi. Si este chat es real, o sea, si se puede confirmar, obviamente, forma parte de la pericia, lo corrobora el juez Alejo Ramos Padilla dentro de su causa, se tiene que correr Stornelli. Deja Flores. Porque si esto es previo a todo lo demás, Sí, ahí te digo, me parece que no Ya- lo veo. ya es no, mucho. No veo cómo, Ya es mucho. pero acá todo es posible, ¿no? Pero no veo cómo en ese sentido, pero sí que... bueno, porque es el Stornelli primer juez que investiga a D'Alessio, y si D'Alessio metió mano en estas cuestiones, bueno, que se descuna a partir de esto. Sí, pero Bueno, puede ser un veremos. desprendimiento, puede ser Sí, veremos. una cuestión externa a la causa que ya investiga Alejo Ramos Padilla. ¿Vos Acá cómo lo ves? me parece que está claro que falta acá. Falta la voz del expresidente. Ujú. Digamos, el expresidente se está defendiendo a través de Dietrich en la causa peajes. Se defiende a través de los tweets o las entrevistas públicas de su secretario privado, Darío Nieto, en la causa de espionaje. Se defiende a través de algunos medios de comunicación con determinaciones de cuáles serían los objetivos del gobierno en cuanto a la reforma judicial. Pero no se defiende el presidente en los lugares donde se tendría que defender, que es o ante la justicia en caso de que lo comprometan a asistir, o ante la opinión pública. Pero explicando. En algún reportaje explicando Porque este tipo de situación. Hoy, Pero por- hoy Nieto repite el argumento de Dietrich, Por eso te calcado, digo. que es, quieren que todos seamos lo mismo. Exacto. No, lo que uno quiere es que contesten las imputaciones que cada uno de ellos tiene. No, y además hay algo que es, desde el punto de vista, ya te digo, político, no lo judicial, que Gaby lo va a abordar seguramente con mucho más tino. La verdad es que si vos lo ves desde el punto de vista político, está claro que no son lo mismo. Han sido muchísimo peores que sus antecesores y que quienes lo sucedieron. Yo hoy quiero plantear una cosa que a mí me parece que es realmente que es insólita, que es, estamos en el marco de una reforma judicial que propone el presidente de la República, que probablemente envía al Congreso de la Nación a través de una serie de procesos previos. Se va a discutir en el Congreso de la Nación. Aparte está la comisión que ustedes mencionaban recién y conversaban con Gil Domínguez, que podría o no proponer una ampliación de los miembros de la Corte, pero que no tiene que ver netamente con la reforma judicial. A mí me llama la atención que Juntos por el Cambio, como si el gobierno de Macri no hubiera sucedido, es decir, hubiera terminado el gobierno de Cristina Kirchner y hubieran arrancado el gobierno de Alberto Fernández, dice que no se puede maniobrar la Corte Suprema como si fuera un mecanismo non santo en cuestiones institucionales. Fue primero que, recordemos, por recomendación de Fabián Carlos Rodríguez Simón al presidente de la República, pone 2 jueces por comisión, Sí. que después terminan siendo aprobados por el Senado y con apoyo del peronismo, pero que que el peronismo que luego fue fórmula con Macri por digamos, los gobernadores y el peronismo federal. Ahora, eso ocurrió en la Argentina. Ocurrió que cuando hablan de cuestiones económicas no hay una instancia, y yo no hago periodismo de medio, pero no hay una instancia donde alguien le diga, cuando ustedes hablan de economía en Argentina,
nadie le puede plantear que el corset que hoy sufre la Argentina de financiamiento, de dólares, en buena parte es por la política de endeudamiento que hizo el gobierno anterior. Sí. Que esas no son cuestiones judiciables, digamos, pero son cuestiones que no se pueden olvidar cuando Ahora, hablamos de política y de economía en la Argentina. Explícame algo, porque según Gil Domínguez, reconocido por muchos como uno de los integrantes, si querés, más independientes del comité... ¿No fue amicus de Clarín en Ley de Sí, Medios? fue amicus. Claro, sí, Totalmente, o sea que, digamos, cualquier cosa menos kirchnerista, se le Exacto. puede decir a Gil Domínguez. ¿Sabes lo que dijo Gil Domínguez recién? Que a quien más beneficia la reforma judicial y la conformación del Consejo Consultivo es al gobierno de Mauricio Macri que se acaba de ir. Mucho más que cualquier beneficio que pueda recibir Cristina Kirchner. claro. Lo dijo Gil Domínguez, Pero ahí no lo dijo un kirchnerista, Ahí tenés Gil algo Domínguez claro, lo dijo. y Bueno. hay sectores que cuestionan incluso a Alberto Fernández por esa mesura respecto a la institucionalidad. Si vos aplicás la doctrina Irurzun, Ah, la absolutamente. traspolás, terminás 10 de diciembre, agarrás a los mismos tipos que estaban armando causas o que tenían un comportamiento judicial absolutamente errático, y tenés desfilando y adentro a todo el gabinete de Mauricio Macri. O te ¿Sirve abrazás, eso? No o sé. te abrazás a los jueces que ya dieron una media vuelta y ya empezaron a blindarse con este gobierno. Mirá, Y ya sabemos quiénes son. ya hay un comunicado de los diputados, sobre todo de los diputados radicales, ni siquiera te estoy hablando del PRO, pero los diputados radicales dicen que esta reforma judicial busca la impunidad de Cristina, quiere reeditar la Corte de los 90, busca ir al modelo de Santa Cruz, llaman al presidente de la Nación el testaferro político de su vicepresidenta y dicen que con la reforma busca garantizar la impunidad. Mirá, Esta es la Yo postura. la verdad Hay que una no lo situación, entiendo Pablo, por dónde no, pero hay le un están problema- vendiendo un buzón a la gente, grande como una Sí. casa, porque saben que con eso se posicionan políticamente. Para mí esto tiene más que ver con funcionarios políticos o abogados, profesores de derecho, pero que transitan los medios de comunicación opinando sobre este tema, como por ejemplo en el caso del doctor Gargarella. Y dice, esto es sin saber la letra del proyecto, Gabriel la adelantó, pero lo que sabíamos era por medios de comunicación. Esto es una búsqueda de la impunidad. Y en Argentina ya tenemos una lucha histórica en la lucha contra la impunidad y la hemos ganado. Lo que está haciendo este ¿Quién tipo dijo de eso, comunicación... Gargarella, pero el radicalismo también, digamos, es el discurso de la oposición. Ahí hay dos operaciones culturales muy fuertes y políticas detrás de eso, que es, uno, Cristina es culpable, Sí. sin esperar, digamos, que lo determine la justicia. Y dos, Cristina es homologable, o las causas contra Cristina, lo que fueron las causas contra los militares del proceso, de la dictadura. Porque por algo dice, Argentina tiene una lucha histórica en evitar que se consagre la impunidad. ¿Cuál es? Sin Hablando de las mencionarlo, leyes de obediencia de vida. ¿cuál es y sin punto mencionarlo? final, por ejemplo. El juicio Obviamente. contra las juntas en la dictadura. No hay otra causa madre Sí. que Argentina sea ejemplo a nivel global. Bueno, ese, digamos, ese extremismo que está muy bien edulcorado y muy bien semantizado por alguien que es muy capaz a la hora de declarar, tal vez mucho más que quienes han redactado el comunicado. ¿Qué es gen- quién? No, digo, los Gargarella. diputados. Claro, vos te Digo, referís a Gargarella, que es versus, mucho más cuidadoso, sí. más hábil. Sí. La verdad que es peligroso porque si el gobierno anterior lo que no quería era una oposición que pusiera palos en la rueda, perfectamente puede la oposición sentarse, discutir el proyecto, decir, no me gusta, yo propongo esto alternativamente. ¿Por Totalmente. qué rechazarlo de plano con una reminiscencia tan grave para la historia Bueno, porque, argentina? Ahora- es un tema, digamos, que ellos pueden capitalizar políticamente y lo saben. Sí, pero no es Pero joda, me imagínate la imposibilidad del diálogo político que Ernesto Sanz, que es un tipo que vos decís, bueno, es un político de raza, es un Sí. cuadro. Ernesto Sanz sale en La Nación hoy diciendo que si Inés Weinberg de Roca aceptó integrar la comisión de juristas que va a asesorar al presidente, entonces demuestra que no estaba capacitada para ser procuradora general del gobierno de Mauricio Macri. A ese nivel estamos de imposibilidad de al menos conversar sobre cuál debería ser el futuro de la justicia Bueno, federal. si se abrazaron a la muerte de un tipo sobre lo cual no sabían nada, ¿cómo no se van a abrazar a un intento pero de que- reforma del cual tampoco terminan de saber nada, pero si lo capitalizan políticamente gracioso- van hambrientos a Lo eso? gracioso es que hay que comentar muy poco que gran parte de todas estas ideas fueron del propio gobierno de Cambiemos. Bueno, es lo que sea, retoma hoy el- Alberto Fernández en su discurso. Belis fue en su momento había propuesto una reforma. El programa de Justicia 2020 contenía muchos de los argumentos que están siendo ¿La reforma que criticados. salió es la reforma Belis, No, muchachos, o no? no. ¿Por qué? Porque Belis ¿Cuál es la diferencia? Belis proponía que la justicia
ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, penal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, Se fusionara con Federal. Se fusionara con Federal y diluyera el poder de los 12 miembros de Comodoro Pi. Bueno, acá se hace lo mismo, pero con otro, digamos, fusionando con penal económico y duplicando la cantidad de juzgados. Sí, a ver, si vos me preguntás primeras reacciones, Comodoro Pi celebra esta... ¿Pero por qué? Porque es una reforma muy cómoda. Pero para, Comodoro Pi. ¿van a ser 46 jueces? ¿Me equivoco? Van a ser, o sea, son, 11 más 12. Son 12 juzgados de Comodoro Pi Federales. con 2 secretarías cada uno. Claro. 11 juzgados del penal económico con 2 secretarías cada uno. Claro. Se fusionan. Está bien, entonces y me dan bien las cuentas, se 23 dividen, por 2. Se dividen Sí. las secretarías. Pero Gaby, Con lo son cual- 46 juzgados. Ahí ya el poder se te diluye totalmente. No, el poder de las individualidades sí, no del ADN. El edificio ese es magnético. Sí, pero hay una cosa que yo siempre le digo a la gente. El tema es que vos necesitas hacer un desastre como juez, pero necesitas que después, cuando viene el nuevo gobierno, te caigan 2 o 3 causitas importantes para ese gobierno y ahí te blindás con ese gobierno y te quedás. Si a vos por ahí te cae una causa importante, haces un desastre, te pegan una patada y te sacan, porque no vas a tener la suerte de que venga un nuevo gobierno, te caiga una causa importante y vos puedas blindarte frente a ese El nuevo gobierno. ¿Se secreto- entiende o no? Además, para mí que si festejan, que festejen en on. A mí los festejantes en off se me hace más que o no comprenden O no la están diciendo la generalidad verdad. o no están diciendo la verdad o los va a beneficiar cualquier reforma. Porque una reforma que son 12 y pasa a 46, No es un tema numérico, es un tema de cómo fusionás. ¿Qué elegís Pero para es fusionar? numérico. El poder de ellos, ¿qué es? La solución- Me caen causas importantes Sí, todo el tiempo, pero la porque somos solución- 12. La solución es el proceso, es el acusatorio, es el sistema acusatorio. Bueno, el es que una- deja Está bien. de tener al juez como referencia. Bueno, pero eso puede ¿Cuándo venir por la cambia vía eso? del comité consultivo. Sí, claro. ¿no? Y además es un cambio, me parece que ya no se puede detener. ese. Tengo que ir a casa de gobierno y vuelvo con ustedes enseguida, ¿eh?